Muy buenas tardes, noches, en esta frontera entre la noche y la tarde, a las 7 de la tarde, en la ciudad de León, Guanajuato, donde tenemos un centro del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Les saludo con muchísimo gusto a todas y a todos los que están aquí presentes. Soy Luis Fernando Macías García y tengo el honor de participar en este evento que ofrece el Círculo Psicoanalítico Mexicano con nuestros compañeros en la Ciudad de México, en la ciudad de San Luis Potosí, y ustedes verán también en la ciudad de Guadalajara. Y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro conferencista de hoy, que es José Eduardo Tapan Merino, quien va a hacer una disertación, que nos va a hacer una exposición y seguramente una provocación, conociendo a José, sobre el tema leer a Lacan. No voy a tardar mucho tiempo porque yo creo que todos estamos con muchas ganas de iniciar y de escuchar, pero quisiera tomarme un par de minutos para presentar a mi compañero de universidad desde los años 70 en la UAM. José Tapan es licenciado, maestro, doctor, es decir, es tenaz, ¿no? Y persigue su trabajo como antropólogo. Se formó en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. También es maestro en teoría psicoanalítica por el Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis, que conocemos aquí en México como CIEP. Y durante 35 años, pequeños o cortos, 35 años se ha dedicado a la docencia, a la investigación y casi 25 años de práctica psicoanalítica. José, a quien me voy a permitir llamar así cariñosamente, o José Eduardo, ha sido ya conocido investigador, ha publicado cerca de 300 artículos y hay 4 libros que son de su autoría. Pertenece a un colegio importante nacional de etnólogos y antropólogos y a la Fundación Europea de Psicoanálisis, y también pues él es miembro de este emprendimiento editorial que llamamos Carta Psicoanalítica, y también bueno, es coordinador en México de Lapsus de Toledo, es miembro fundador del grupo Grita, de Canal Freudiano y de Psicoanalistas Asociados en México. Esta tarde quizá tendremos la oportunidad de asistir a un diálogo, debate, porque al principio seguramente José nos hará una buena exposición y después de ello se abrirá la posibilidad de tener una participación amplia de todos ustedes que nos acompañan. Por el momento nadie tendrá acceso ni al chat ni a su micrófono, y entonces eso permitirá que sea fluida la exposición, y una vez que se abra el tiempo para las preguntas, respuestas, intercambios, diálogo, etcétera, bueno, pues abriremos efectivamente todos los canales que nos permitan el intercambio. En este momento, en este pequeño rato que pasaremos juntos, quizá tengamos la oportunidad de escuchar algo que se dice en algunos lugares de manera abierta, en otros lugares sotto voce, que es que en el enclave francés del psicoanálisis, que en algún sentido enmarca el trabajo de Lacan, y con todo un movimiento y con toda una, digamos, pléyade, con toda una configuración de momentos, personas y líneas y problemas de investigación. El trabajo donde se juntan las ciencias sociales y el psicoanálisis ha sido muy importante en la comprensión de los textos y de la obra misma de Lacan. Por eso nos propone un camino de lectura. Un camino de lectura que pretende, en algún sentido, señalar que probablemente formas de rigor, formas de
comprensión de la obra lacaniana se han perdido vamos a decir, en aras de ciertas pretensiones de claridad, de coherencia, de no contradicción en la obra, como si fuera todo un trabajo completo. Así nos ha presentado, así nos ha provocado la invitación que él mismo nos ha, en algún sentido, propuesto. Y yo, pues, dejo la palabra a José, diciéndote bienvenido, qué gusto que estés con nosotros y adelante, sin más. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, pues querido amigo de la prehistoria, de la universidad y de todo este tipo de cosas y de seguimientos y emprendimientos psicoanalíticos. Y bueno, al Círculo Psicoanalítico por acoger esta disertación. Toda digamos, la idea a partir de la cual se está abordando mi participación, tiene que ver con un artículo que publiqué en la revista Reflexiones Marginales digamos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 30 de noviembre del 2017, en donde mi artículo se llamaba Leer a Lacan. Esto me pareció, digamos, por eso les digo, de alguna forma, este artículo lo único que hace es como resumir lo que es mi propia perspectiva de lo que es la lectura de Lacan. Y lo que siento que es importante cuando estamos pensando en la lectura de Lacan es pensar también en los lectores de Lacan y lo que se ha generado a partir de estos supuestos lectores de Lacan. Entonces, creo yo también que este sentido gongorino de Lacan, sin duda hay una cuestión críptica en la forma de expresarse de Lacan, de construir su propuesta y demás. Como dicen, pues yo siento que hay una mitad, hay una parte donde efectivamente eso es efecto y reflejo de una gran densidad, no sé si hay una densidad en esa complejidad, pero también hay un uso y un abuso de la anfibología y no estoy, y yo creo que mucho de eso también tiene que ver con un registro estilístico. Entonces, no necesariamente con una necesidad, digamos, de complejidad. Cuando leemos, por ejemplo, un texto que fue escrito supuestamente para una enciclopedia, como es el texto de la familia, que es un texto de 1930 creo que es 37, una cosa así, no lo recuerdo bien, y lo leemos, nos damos cuenta que así como Freud tenía una fluidez discursiva que lo hizo merecedor al premio Goethe, esa misma fluidez no estaba del lado de Lacan. O sea, Lacan, su escritura siempre fue compleja, tortuosa, no fue, digamos, una persona que invitara a ser leído. Todos los seminarios de Lacan, como ustedes saben, son construcciones que son a partir de o sea, de que se tomaban como dictado, toda esa serie de cosas, todas las cuestiones dactilográficas de los seminarios de Lacan, era lo que se tomó como fuente para ir construyendo lo que van a ser sus seminarios. Los escritos, incluso, fue un trabajo complejísimo porque el propio editor tuvo muchas dificultades con Lacan para sintetizar lo que se conoce como escritos y que obviamente ya hoy tenemos otras ediciones que se llaman los otros escritos, porque efectivamente, digamos, en la primera proceso de selección, lo que hizo finalmente el editor fue elegir unos, quitar otros y desde luego intervenir en los textos, o sea, porque no le parecía accesibles. Pero insisto, esta inaccesibilidad no necesariamente en todos los casos es efecto de la complejidad y la rigurosidad de los planteamientos. Yo a veces puedo advertir cierto uso digamos, del sentido equivocista por cuestiones estilísticas. Entonces, esa es la cuestión que yo planteo, ¿no? Algo que me parece importante en cómo estamos pensando las cosas
es que yo no creo ni que Freud ni que Lacan hayan construido un sistema de pensamiento que podemos llamar psicoanálisis freudiano o psicoanálisis lacaniano. O sea, yo creo que tanto Freud como Lacan fueron personas que fueron construyendo una serie de cosas, de teorías, de propuestas, y a partir de sus propios intereses, de sus propios alcances, y no necesariamente con una articulación entre cada una de estas consideraciones. Esta manera en que la primera tópica freudiana y la segunda tópica freudiana se articulan de manera precisa y consistente, como si fuera una maquinaria de reloj, no es así. Las consideraciones teóricas, el artículo está, de alguna forma, utilizo como botón de muestra algunos de los temas que me parecen esenciales para mostrar cómo hay una gran discontinuidad a veces en conceptos freudianos. Por ejemplo, simplemente, eso no está referido en el artículo, pero por ejemplo, el concepto de el inconsciente y lo inconsciente, o sea, simplemente eso. O sea, a partir de 1914, Freud ya deja de utilizar el concepto de el inconsciente para hablar de lo inconsciente, y ya en la metapsicología, obviamente, desarrolla toda esta idea de lo inconsciente. Me parece un cambio enorme, en donde, de hecho, se trata de dos formas de pensar algo que entonces ya no es lo mismo. No es lo mismo el inconsciente que lo inconsciente. El inconsciente habla claramente de algo que puede ser sustancializable, objetivable, localizable, mientras que lo inconsciente habla en un sentido de cualidad de las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si seguimos con Freud, seguimos algunas de las diferentes conceptualizaciones que hace, por ejemplo, de pulsión, nos vamos a encontrar tantas y tan variadas que finalmente llegamos a la última, bueno, una cuando dice en 1923, dice, la pulsión, ese ser mitológico, diga, y no me acuerdo si dice gigante o grandioso ¿cómo se llama? Por su ambigüedad, ¿no? O sea lo rico de la ambigüedad. Entonces vamos viendo cómo va cambiando las propuestas teóricas. Entonces, siempre que nosotros queremos hacer una aproximación tanto a Freud como a Lacan del lado de generar la idea de un sistema, es decir, de pensar el psicoanálisis, y entonces cómo cada una de las propuestas teóricas se engarzan unas con otras, cómo va de lo simple a lo complejo, cómo no hay fallas, no hay rispideces teóricas, no hay contradicciones. O sea, esa manera de leer a Freud o a Lacan, a mi manera de ver, obedece más a criterios de carácter institucionales, a criterios de carácter doctrinario, que a estar simple y sencillamente preguntándonos qué se preguntaba cada uno de estos autores. O sea, ¿por qué Freud se pregunta lo que se pregunta? Y irnos hondo a este tipo de preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tema que a mí que me parece incómodo, a veces Lacan. Lacan dijo, creo que en el seminario, bueno, en la época del seminario 22, o sea, los finales de los seminarios, que decía que los ingleses estaban como muy atrapados a pensar la pulsión como del lado del instinto. Y entonces uno dice, bueno, pues, o sea, ¿cómo lo está pensando Lacan? Pero si lo pensamos en inglés, por ejemplo, pulsión, si pensamos en alemán Trieb, en francés y en español pulsión, y en inglés drive, entonces, y estábamos hablando supuestamente de lo que habló Freud, a mí, por ejemplo, con franqueza, a mí la idea de pulsión me estorba. A mí no me gusta el concepto de pulsión del castellano. Porque en las otras lenguas, la idea, incluso Trieb en alemán, son palabras de uso. O sea, la gente usa esa palabra. En castellano no usamos me pulsa la idea de ir al cine. No usamos eso como jerga común. Entonces, en todo lugar, digamos, hispanohablante, si yo hablo de pulsión, lo distinguen como una categoría freudiana. Mientras que si yo hablo en inglés de drive o hablo en alemán de Trieb, en ninguno de los dos piensan que sea una categoría freudiana, sino el uso de una palabra que atiende a este sentido, a una forma de dar cuenta de las cosas. Entonces, por ejemplo, si me quedo en inglés con la idea de drive, necesariamente digo drive what, o sea, manejar qué, conducir qué.
Y entonces no puedo desarticular drive de instinto, conducir el instinto. Entonces me quedo con las primeras formaciones del propio Freud, cuando hacía la diferenciación, decía qué es la pulsión. La palabra freudiana es domeñamiento del instinto, domesticación, conducción. Entonces, eso significa que la pulsión es la domesticación del instinto, sí y no, porque es lo que estamos diciendo. O sea, que eso dice Freud en un periodo de su vida y después dice otras cosas sobre la pulsión. Entonces, esas cosas que dice la pulsión mantienen un orden, una semejanza, un sentido de articulación conceptual, en donde el concepto de pulsión, gracias a estas diferencias, va ganando densidad y complejidad, y eso no. Hay contradicciones, hay cosas donde sí hay esa densidad, y hay cosas donde está en franca contradicción, porque de repente habla de pulsión de órgano. Freud dice pulsión de órgano. ¿Qué es eso? ¿Cómo pulsión de órgano? Cuando habla de más allá del principio del placer y habla de pulsión de muerte, yo sinceramente, con toda la explicación freudiana, no logro entender por qué le llama pulsión de muerte. Veo un imperativo de muerte, veo un instinto de muerte, veo si quieren, del lado de donde viene el concepto de Trieb, de la filosofía alemana, del lado de Fichte, me aproximo a Schopenhauer y desde ahí puedo pensar la voluntad, ¿no? La voluntad de muerte. Me gusta más que pulsión de muerte. Ahora bien, toda la muerte de la que, o sea, si vemos ese ensayo, por ejemplo, de 1920, de Más allá del principio del placer, lo que vemos es que a mí me parece, el ensayo. Si yo quiero dar un curso de epistemología y metodología freudiana, digo, lean ese ensayo, porque está lleno de conjeturas, hipótesis, propuestas, y ponen el mismo peso e importancia a discutir a Wilhelm Fliess en sus delirios bioenergéticos, porque discute con Fliess ahí, con el tipo de Fliess, que con Schopenhauer, que con presocráticos. O sea, todos tienen el mismo peso e importancia en sus discusiones. ¿Eso está mal? No, eso es un estilo, eso es una manera de pensar las cosas que nos muestra esta propuesta, digamos, de cómo ir construyendo esta manera conjetural. Pero ahí, por ejemplo, yo me tropiezo con la idea de instinto y de pulsión, de muerte, al menos que pensáramos en la posibilidad de que si la pulsión puede cambiar de objeto o de meta, y en este sentido pensemos, por ejemplo, en la sublimación, ¿es posible sublimar la pulsión de muerte? Si sí, entonces sí pienso que algo del orden de este imperativo, de esta fuerza, de la muerte, puede ser pulsional. Y eso pulsional puede ser de alguna forma sublimado. Y entonces entiendo a los poetas malditos. Escribo para no matarme. Escribo para salir del infierno. Entonces ahí veo que algo del orden de la muerte como imperativo, como instinto, como fuerza, como imperativo, puede ser, entonces algo de eso, grandote que es todo eso, puede ser reconocido en el sentido de pulsión de muerte y puede seguir ese tránsito que Freud nos da como herramientas para pensar la pulsión. Entonces digo, me gusta pensarlo así. Pero seguirlo dogmáticamente como si pulsión de muerte, no me salen las... Después de leerlo, no veo por dónde está la pulsión. Es un imperativo brutal. O sea, en su propuesta, los seres inorgánicos, los seres orgánicos tienden a lo inorgánico. Punto. O paren la sopa primigenia, busca la condición así. ¿Dónde está la pulsión? ¿Dónde está eso que pulsa? Allá hay un empuje, allá hay una fuerza, allá hay una conducción enorme. No es algo que pulsa. Entonces, por eso les digo, a mí esta idea, sinceramente, de incluso de traducir pulsión, trif por pulsión, me estorba. No me gusta. No, no, no. ¿No? La idea inglesa de pensarlo como drive, pues, digamos, para el primer momento de las propuestas freudianas, de cómo lo está construyendo al principio, sí, me ayuda mucho. O sea, me parece muy cercano a lo que está proponiendo Freud. Después ya no. O sea, ya después las otras propuestas freudianas, cuando ya habla de su ser mito, como dice, dice, este es un ser de mi mitología, ¿no? Habla de su ser maravilloso, de su mitología y grandioso por la indefinición, pues obviamente que Drive ya no cabe en esa nueva manera de pensar la pulsión. Bueno, eso es Freud. Lacan es igualito.
O sea, esta manera de usar un concepto como pulsión de diferentes maneras, a partir de las diferentes apuestas, a partir de las diferentes circunstancias epistemológicas, teóricas, clínicas, la época y todo eso, pues va revistiendo las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, eso hace Lacan. Entonces, si yo estoy por eso en el texto que cito, que pongo ahí, es que de repente esta parte a mí me molestaba mucho la anfibología lacaniana, en especial la lacaniana, no la freudiana, porque yo sí siento que a partir de estos usos del equivocismo, de las frases ambiguas y todo eso, se encubre una profunda ignorancia. La gente ya no necesita posicionarse frente a lo que dice, ya no hay un sentido de responsabilidad de las cosas que se dicen. Uno puede decir, de lo que no ha sido simbolizado, retorna a lo real y se sonríe, porque ya dijo algo, ¿no? Y uno dice, ¿qué has dicho, mano? O sea, eso que dices o sea, eso es entendible en 1956 cuando lo dice Lacan, cuando lo dice en el seminario 3 sobre la psicosis. Pero si lo pensamos, fíjense, ni siquiera demasiado lejos, lo pensamos en el seminario 6, eso ya no es posible ser pensado. Porque sí en el 56, porque piensa que hay un real previo que debe ser simbolizado. Entonces, aquello que no ha sido simbolizado en el caso de la psicosis, en las alucinaciones, incluso utiliza Lacan el concepto de exterior, como lo presento en el artículo, de cómo las voces, eso no simbolizado de lo real. Entonces, ¿qué es lo real? El real de Lacan de esa época es el real empírico. Cuando el seminario 4 está hablando del papá de Juanito, dice, es el padre real, refiriéndose al, digamos, al pobre hombre que está ahí soportando el papel, el personaje de ser el papá de Juanito. Pero el pobre hombre, ese que se está tropezando y siguiendo toda la instrumentación de su esposa, a ese se le llama el padre real, Lacan. Presupone un real existente como Freud con esta realidad física que después debe ser cactetizada para convertirla en una realidad psíquica. Freud, Lacan propone al principio propone eso. Y entonces, por ejemplo, cuando ya estamos en el seminario 22, donde lo real ni siquiera existe, sino es un nudo, y además es interesante porque es un nudo que no es un nudo, es una alianza porque es una cadena. Entonces, el nudo que no es un nudo, que es una alianza porque es una cadena, en donde lo real, lo simbólico y lo imaginario se producen simultáneamente. No hay un real que preexista, se articulan de manera simultánea. En ese momento, decir lo que no ha sido simbolizado retorna en lo real, pues ya no se puede decir. Bueno, sí se puede decir, pero no obedece a lo que se está diciendo en ese momento, porque no hay algo previo que no haya sido simbolizado. No hay un real que deba ser simbolizado, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ese tipo de conceptualizaciones que parecen como minúsculas, por ejemplo, simplemente en 1953 Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Entonces decimos, ok, ¿cuál es el contexto en el cual Lacan dice el inconsciente está estructurado como un inconsciente? Dice cuando está refiriéndose a Freud y la interpretación de los sueños. Dice, Freud nos enseña en la interpretación de los sueños, porque presupone un contenido manifiesto y uno latente, supone que en la manifestación de los sueños, en esa lectura, en ese trabajo, lo que podemos advertir es que el inconsciente freudiano está estructurado como el lenguaje saussuriano. Es lo que está diciendo Lacan en el 53. Después vuelve a decir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ahí está diciendo otra cosa. Lo utiliza para decir otra cosa. El inconsciente es el discurso del otro. En el seminario 1, Lacan está hablando de un caso clínico en donde una analista llega y está jugando con el niño. Ya conocen el caso donde entonces le dice, ok, entonces tú, el niño está jugando con un tráiler y con un cochecito. Y entonces le dice, tú eres el cochecito y papá es el tráiler, ¿no? Y están llegando a la estación que es mamá. Y entonces Lacan dice ahí lo que está diciendo, creo que es Rosine Lefort quien estaba diciendo, entonces suena muy kleiniana, pero creo que era Rosine Lefort.
no recuerdo de quién se trata. Pero entonces Lacan lo que dice ahí es, el inconsciente es el discurso del otro, diciendo, lo que el niño está jugando es con un cochecito chiquito y con un camión. La que le está haciendo jugar que ese camión es papá, el cochecito es él y el estacionamiento es mamá, es ella, es la psicoanalista. Pero a partir de ese momento ha quedado desnaturalizado el camión, el cochecito y el estacionamiento. En donde entonces a partir de ese momento, cuando se juega el juego del cochecito, el camión y el estacionamiento, ya está interviniendo otra serie de cosas y por eso dice, el inconsciente es el discurso del otro. Ese otro lo escribe ahí Lacan con minúsculas, porque ese otro se refiere al analista. Después dice, el inconsciente es el discurso del otro, y ese otro es con mayúsculas, porque ya no se refiere al mismo otro, ni al mismo discurso, ni al mismo inconsciente, ni al otro, ya cambia lo que es el paradigma de lo que es el otro. ¿Me explico? Entonces, a mí estas formas en donde, por ejemplo, Miller, Jacqueline Miller, que es quien quiere construir una teoría como sin rispideces, sin contradicciones, en donde él se permite utilizar los conceptos, por ejemplo, el seminario 1, para que sepan ustedes, es del 53. El trabajo de Lacan de la relectura de Freud es del 50. Entonces, un poquito se fija como el 1950 como un parámetro de un Lacan que está tratando, y aparte algo importante. En 1949, Lacan escribe El estadio del espejo. El estadio del espejo no es más que consecuencia, antes del estadio del espejo de 1949, está el texto del estadio del espejo que les decía en 1937 de la enciclopedia. Son cosas diferentes. En un primero está anunciado de una manera, pero ya en el 49 está presentado como el estadio del espejo que todos ustedes conocen, lo del moi, el je, la imago, todo ese rollo, todas estas ideas que le roba Winnicott y que nadie, todos calladitos, se ven más bonitos, porque todo eso viene después de una estancia en Inglaterra, donde precisamente Winnicott es el que habla de la importancia del puerto erógeno de la mirada, y donde Lacan muy felizmente dice, esto es correcto, ¿no? Y se lo lleva y lo reformula para construir su estadio del espejo. Ahí es donde Lacan, siguiendo a Lévi-Strauss, eso es muy importante, porque eso es lo que va a convertir a Lacan en lacaniano, su lectura de Lévi-Strauss y de Saussure, ¿no? Ya antes había tenido relación con Jacobson, pero no había construido algo sólido con él. En ese momento Lacan empieza a entender, a partir de una mirada estructuralista, el tipo de psicoanálisis que él quería construir, que estaba pensando. Entonces, decir que Lacan es estructuralista en esos momentos, Lacan lo admite. O sea, no es un asunto como de un trabajo de exégesis. No, Lacan dice, sí, soy estructuralista. Y después dice, incluso en un texto, dice, nuestro uso del concepto de estructura podemos legitimarlo en Freud, en Lévi-Strauss. ¿Sí? Entonces, o sea, ahí no hay como mayor ciencia. Slavoj Žižek, o Zizek, propone que Lacan nunca fue estructuralista. Y entonces uno dice, bueno, está bien. O sea, Slavoj Žižek puede decir lo que le dé la gana, pero Lacan lo dice, yo soy estructuralista, no sé qué, no sé cuánto. Todo el trabajo que hace sobre los casos clínicos, lo hace sobre el trabajo como Lévi-Strauss trabajó los mitos. El trabajo del seminario 4 es todo es una apuesta gracias Lévi-Strauss. Cuando habla de Juanito y habla del mito y habla de todo ese tipo de cosas, hace un trabajo totalmente levi-straussiano alrededor de lo que es pensar el caso clínico de Juanito. Entonces, digo, no se necesita ser buena persona o mala persona para ver la deuda epistemológica que tiene Lacan con Lévi-Strauss en esos momentos. ¿Esa deuda continúa a lo largo de su vida? No. Cambia. Va utilizando otros recursos teóricos, otros paradigmas, otras propuestas, otras miradas, y sí hace una distancia cuántica, se separa profundamente de Lévi-Strauss. Pero en esos momentos, el campo del pensamiento lacaniano está totalmente
construido alrededor de la propuesta levi-straussiana. Y aquí decimos Saussuriana, pero fíjense que tampoco es Saussuriana. Entonces aquí es también donde tenemos complicaciones. O sea, Lacan leía a la gente como le daba la gana. O sea, yo por eso ahí distingo en mi texto como dos formas de posicionamiento frente al conocimiento. El de que es de los académicos y el que es de los intelectuales. Y yo pongo a Freud y a Lacan como intelectuales, no como académicos. O sea, su ejercicio es riguroso, pero no es muy profesional. Como les decía, si ustedes leen el texto de 1920, el de Más allá del principio del placer, vean ustedes sus fuentes, las fuentes que él utiliza para discutir. Cuando se basa en el concepto profundo de los protozoos, el concepto de protozoo es del biógrafo de Freud, del canadiense que se fue a Londres, bueno, de él. Y al mismo tiempo les digo, o sea, él toma sus fuentes de diferentes lados, no habla de Sabine Spielmann, o sea, como que dice, ups, o sea, su fuente original como que no le borra, pero eso es legítimo en los intelectuales, no en los académicos. Entonces el pensamiento de Freud y el pensamiento de Lacan son profundamente intelectuales, lo cual no está mal, pero sí lo signa, sí les da un estilo, una forma, una manera de construir en donde las hipótesis, las cuestiones conjeturales tienen un peso muy importante y entonces esas conjeturas las van armando silogísticamente para construir sus modelos, ¿no? O sea, si quieren ustedes, hay un artículo que habla sobre cuál sería la pulsión que caracteriza el psicoanálisis. ¿Dónde encontraría la pulsión del psicoanálisis? Y ahorita les digo, plantea que en los presocráticos. Ese pensador francés. Disculpen ustedes que vengo en la mañana de un curso también y ya la sinapsis a veces necesita. Pero bueno, el tema es que ¿dónde encuentra ese impulso pulsional el psicoanálisis? En los presocráticos, porque lo que están tratando es de construir esa cuestión alrededor de cómo Heráclito, por ejemplo, que pensó desde antes, digamos, de 1920, la idea de la articulación de contrarios. En 1920 Lacan lo dice, siempre hemos pensado en la articulación de contrarios, ahora más claramente a partir de pulsión de muerte y pulsión de vida, más claramente, ¿no? En ese momento también Lacan dice, a ver, el Eros del que hablamos es el Eros de los poetas. Y empieza como a marcar una serie de cuestiones que lo acercan a los presocráticos. O sea, estamos hablando ahí de Heráclito, de Tales de Mileto, de Anaxímenes, o sea, Anaximandro, en estas propuestas conjeturales, ¿no? Entonces, ese es como este ejercicio de considerar que siempre se está como tratando de encontrar un sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento donde las categorías tienen un uso específico. O sea, es muy interesante, por ejemplo, en Lacan, cuando habla de los matemas, o incluso de la topología o la teoría de nudos, que eso Lacan propone incluso que esa manera de construir, por ejemplo, en topología, él propone que toda la teoría de nudos, toda la teoría de la parte topológica tiene que ver con una escritura. O sea, él está escribiendo. Esos son sus recursos para poder escribir una serie de fenómenos que solo pueden ser escritos de esa manera. Entonces, no está del lado de la representación, no está del lado de construir imágenes alegóricas para pensar cosas. No son dispositivos en ese sentido, sino son formas de escritura para dar cuenta de una serie de fenómenos. Esto es muy complicado porque, o sea, es muy divertido. O sea, cuando he debatido, por ejemplo, con los psicoanalistas argentinos, es maravilloso, o sea, de verdad es divertido. Ellos ya no hablan ni español y ellos ya hablan lacaniano extraño.
Y entonces nos dedicamos a hablar en un dialecto en donde cada quien puede decir lo que se le da la gana, sin ningún rigor. Podemos hablar de lo real. Es que eso está en lo real. Y entonces uno dice, ya no es relevante decir de qué época, de qué momento, de qué circunstancias. Se habla de la pulsión, por ejemplo, al final de los seminarios de Lacan, como el torbellino, como el remolino, le dice. Habla de las fuerzas invocantes, o sea, va cambiando la conceptualización de pulsión hasta que lo convierte en algo totalmente distinto de lo que pensaba Freud sobre la pulsión. En el seminario 4, Lacan dice sobre la cuestión libidinal, dice, ¿qué es la libido? Dice, es un instrumento de pensamiento que inventó Freud para hacernos comprensible una serie de fenómenos. Pero se burla Lacan de la idea de que haya plantas eléctricas, así lo pone, como si hubiera energías libidinales. Y eso fue un ejercicio intelectual de Freud para ayudarnos a pensar una serie de fenómenos que gracias a ese instrumento llamado libido podemos pensar, pero no tiene ningún otro peso específico, según Lacan. Entonces, vamos como si me van siguiendo, lo que yo estoy intentando es mostrar que el problema de la sistematicidad de una propuesta como la de Freud y la de Lacan encarna la desnaturalización de la propuesta, porque no estamos leyendo a cada una de las consideraciones a partir de sus contextos y los diálogos que establecían, sino lo estamos leyendo a posteriori con la intención de encontrar un sistema, de encontrar un sentido, de encontrar que las categorías armen. Y como lo dice Popper en su crítica al psicoanálisis, en Conjeturas y Refutaciones, el problema del psicoanálisis es que no tiene falsación. Entonces es fácil construir sistemas. Y es fácil que todos esos sistemas sean totalmente contradictorios, distintos y demás, porque no entran en diálogo. No hay un diálogo entre kleinianos, winnicottianos, lacanianos, freudianos. Bueno, ni siquiera existen ya los lacanianos, ¿no? Ya Lacan es un universo que está habitado por varios planetas, ¿no? En donde cada uno de ellos se abroga la lectura de Lacan, ¿no? Los de la escuela lacaniana, los de Miller, en la institución que yo estoy de la Fundación Europea de Psicoanálisis, estoy en ella porque nos dan el estatuto de condición adulta, en donde podemos leer a quien nos dé la gana. O sea, podemos leer a Miller y podemos leer a Lush, podemos leer a la gente de la escuela, podemos leer a quien queramos, ¿no? No hay como un tema ahí de prohibición o de tabú o algo así. Es por lo que pertenezco a la Fundación Europea. Esta idea, además, de que me gusta muchísimo, que todo el tiempo está refiriendo Gerard Pommier, del psicoanálisis como una consideración inacabada, me gusta mucho, porque nos coloca siempre con este sentido de creatividad y de distancia, en el sentido que no hay que preguntarnos por lo que dice Lacan o lo que dice Freud, sino preguntarnos por lo que se preguntó Lacan y Freud y ver por qué preguntaron lo que preguntaron y cómo respondieron lo que respondieron. O sea, situarnos caminando con ellos, no atrás de ellos, no siguiendo sus pasos, ¿no? Eso es una propuesta que me gusta mucho, que genera Pommier, porque me parece que genera una distancia crítica frente a los sistemas de categorías que se articulan, ¿no? O sea, cito ahí también, por ejemplo, en el texto, lo que para mí es claramente el texto del esquema de psicoanálisis de Freud, que si yo leo el yo y el ello y el esquema de psicoanálisis, sinceramente veo a dos autores totalmente distintos. O sea, me estoy moviendo ahorita mucho más en Freud porque sé que es una lengua más común, ¿no? Pero son dos autores totalmente distintos, en donde en el yo y el yo está montado en un caballo que no tiene brida, que no tiene nada, que sigue. En el yo y el ello, en el esquema de psicoanálisis, dice que hay que fortalecer al yo para que no sea aplastado por el superyo y no sea desmesurado por el ello.
por ese ello freudiano, ya no es el ello de Grodek, ¿no? El propio Grodek habla de que su ello es otra cosa, no es ese ello como lo pensaba Freud, como una tendencia excesiva que debía ser donde el ello era el yo debía venir, esta parte de domesticación, porque lleva a los excesos, a todo ese tipo de cosas. Grodek, como decía, el ello, el ello que yo tomo de Nietzsche no es el que tú tomas de mí, Freud. O sea, como ¿no? Esos planteamientos. En este sentido, por ejemplo, entonces, si ya nos vamos directamente con Lacan, la lectura de Lacan, ¿desde dónde situarnos en la lectura de Lacan? O sea, yo, por ejemplo, creo que lo que hay que hacer es leer a Lacan y entonces yo me sitúo desde el seminario 27. O sea, es el último de los seminarios, seminario de disolución. Y entonces a partir de ello es que yo veo retrospectivamente cómo fue que fue construyendo las cosas, cómo las va usando, de qué se trata, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los requerimientos epistemológicos que tenía? Entonces, por ejemplo, cuando llego al seminario de la lógica del fantasma, que me parece maravilloso, en la lógica del fantasma, Lacan pone al sujeto, pone al bel o al punzón, porque si no, punzón puede ser como veneno o como pescado, ¿no? El punzón y al objeto, ¿de acuerdo? Y lo que dice él, por ejemplo, cosas que son muy interesantes, es que en el seminario 11 dice, el psicoanalista puede advertir. Recuerden que además otra cosa importante, Lacan nunca habló de fantasma. Fantasma es una traducción argentina. Los argentinos a las fantasías les llaman fantasmas, sus fantasmas. Anda con sus fantasmas. Si ustedes leen a Quino, ven los dibujos de Quino y dice, mira, anda con sus fantasmas, son sus fantasías. O sea, desde el punto de vista coloquial es muy fácil suponer que fantasmas son fantasías. En español de México no. Hay una diferencia entre fantasma y fantasía. Lacan habló siempre de fantasías, nunca habló de fantasma. Pero en la traducción usaron la palabra fantasma porque querían distinguir las fantasías, digamos, de lo que él llama las fantasías originales. Entonces a eso les llaman, eso los traductores dijeron, las llamaremos fantasma. Pero son fantasías. Entonces la lógica de la fantasía. Bueno, Lacan dice en el seminario 11, es que un psicoanalista en algún momento de las sesiones, el trabajo analítico, puede advertir si la persona que está analizando, de alguna forma, ha traspasado sus fantasías. ¿De acuerdo? Y de ahí, de repente, Miller habla de la idea de la travesía, del atravesamiento del fantasma. Y entonces todo el mundo ya cita, habla incluso de angustia. Hay trabajos, hay libros sobre la angustia, el atravesamiento del fantasma, hay toda una serie de cosas. Bueno, yo sigo invitando a las personas que hablan de que Lacan dice que el atravesamiento del fantasma, que demuestren alguna referencia. Por favor, la quiero. La que yo tengo en el seminario 11, donde dice se ve eso. Por una sencilla razón. Si pienso el atravesamiento de la fantasía, de lo que estamos hablando es una psicosis, porque el mundo es fantasmático. Entonces, si el mundo y la realidad es fantasmática, si yo atravieso la realidad psíquica, la atravieso, me convierto del lado de la psicosis, en donde no hay el sentido metafórico de la distancia con la realidad. ¿Me explico? Entonces, esta idea incluso donde ya le hacen decir a Lacan cosas, es muy importante para los que estamos leyendo a Lacan, porque entendemos que hay mucha gente que repite cosas que no ha leído. Y entonces, no solo no las ha leído, sino que después él construye teorías al respecto, como esta idea del atravesamiento del fantasma. Además, por ejemplo, es esto que yo les decía a ustedes. Si yo estoy en el seminario 22, en donde aparece el nudo borromeo, que no es un nudo, que es una alianza, y veo esta alianza borromeica en donde el objeto A, causa del deseo, está en el centro, y tengo el de la lógica del fantasma, en donde está el sujeto, está
la fórmula de la operación de las relaciones imposibles con el objeto, me doy cuenta que está pensando la relación con el objeto, la posición del sujeto frente al objeto de manera distinta. Porque en el primer caso, en la lógica del fantasma, pone al sujeto como causa de su deseo, como eso que empuja al sujeto. Y en el nudo Borromeo lo pone en el centro del sujeto. Entonces ya no es algo que esté fuera, ya no es algo que lo mueva, es algo que es su corazón. El corazón del sujeto es el objeto. Y entonces ahí es donde entendemos claramente, que eso también lo dijo en la lógica del fantasma, que la sustancia del objeto es el sujeto. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que creo yo que ha habido una especie de culto, yo lo he podido apreciar, a, a un uso de la anfibología, del equivocismo, del cripticismo, del estar utilizando las frases aisladas de su contexto, como si eso dijeran cosas, del lado de la falacia ad baculum, lo dice Lacan, lo dice Freud, todo este tipo de cosas, y donde toda esta serie de referencias, entonces, están construyendo un sentido, y esos sentidos, a mí me parece que de alguna forma encubren lo de el famoso cuento del rey desnudo, ¿no? Donde no pueden decir que el rey está desnudo porque sería ser tonto. Solamente los tontos advierten que está desnudo. Entonces mejor todo el mundo habla de cómo está vestido el rey, y lo mismo siento que sucede con muchas de las producciones, digamos, lacanianas, en donde ya están, digamos, en este sentido, mucha de la discusión está en este sentido totalmente, a mi manera de ver, totalmente del lado más de encubrir ignorancia que de una densidad discursiva, como les decía. Me parece que el ejercicio mismo de lo que es la problematización, o sea, lo que es, o sea, la teoría crítica, sinceramente yo lo veo pobre en todas las formaciones psicoanalíticas. Yo veo a la mayoría de las formaciones psicoanalíticas, de todo signo, más del lado doctrinario, de qué quiere decir perengano, sultano, mengano, y donde la gente se aprende lo que dice esas personas, y no a preguntarse lo que se preguntaron ellos. ¿Por qué lo están problematizando? ¿Cómo discutir con esas conceptualizaciones? ¿De qué se tratan? ¿De dónde surgen los conceptos? ¿No? ¿Para qué fueron? ¿Cuál es el uso de esos conceptos? ¿De qué manera eso entraña algo de la condición humana? ¿Cómo está eso ahí sostenido, planteado? ¿No? Creo que esas formaciones doctrinales, pero eso, insisto, eso no aparece, no le veo un signo de escuela. O sea, lo siento que se repite. O sea, en el sentido donde sí se juega el sentido doctrinal, críptico de todos nosotros. O sea, un nosotros, ¿no? Legitimando toda esta serie de propuestas y de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, o sea, esta parte de lo real, que después, por ejemplo, cuando ya estamos en el nudo Borromeo, donde ya lo real tiene bastante de la heterología de Bataille, ya está muy impregnado de la heterología de Bataille, vemos un texto muy anterior donde nos dice, por ejemplo, lo real tiene también connotaciones de materia, implica una sustancia material que subtiende lo imaginario y lo simbólico. Las contaminaciones también son el vínculo y concepto, el reinado de la biología y con su cuerpo. Cuando Lacan habla al principio del cuerpo, está hablando del organismo y está hablando del cuerpo, y ese dice que es real. Cuando ya habla del real simbólico imaginario, él sitúa el cuerpo en la intersección de lo imaginario y de lo real. O sea, va cambiando. Aún allí, es importante decirles que Lacan tampoco está siendo tan lacaniano. Porque si nos empieza a decir Lacan que por ejemplo, que el nudo borromeo, por ejemplo, si el nudo borromeo está articulado borromeicamente, es decir, tiene que haber una alianza borromeica,
es imposible pensar que haya uno de los registros enlazados borromeicamente que no esté enlazado borromeicamente. Si lo pensamos que hay un registro borromeico que no está enlazado borromeicamente, ya estamos leyendo el seminario 22 y el 23 a partir del seminario 22 y 23, porque sí lo dice Lacan. La psicosis, en el primero, en el seminario 22, al cuarto nudo, le llama realidad psíquica freudiana, en el seminario 22. Y en el seminario 23, le dice Santón. Y entonces ya entendemos, gracias al Santón y al trabajo seminario 23, la operación de la psicosis. Y entonces de repente levanta la mano Lacan y dice, perdón, yo nunca hablé de psicosis en el seminario 23. Tú estás queriendo suponer, porque estás buscando sistemas, porque estás buscando esta serie de mecanismos que te operen para otras cosas. Yo incluso ahí hablé de la locura de Joyce. Nunca hablé de la psicosis de Joyce. Yo, Lacan, nunca hablé de la psicosis de Joyce. Hablé de la locura de Joyce. Y además, de lo que yo hablé en el seminario 23 es sobre Joyce. A mí, que me interesaba era Joyce. ¿A ti te interesa saber de la psicosis? Sí. Ah, pues está chido. Yo no hablé de la psicosis. Yo hablé de la locura de Joyce. Y además, algo importante, voy leyendo a Lacan, seminario 23, y estoy empezando a entender, claro, que la operación esencial tiene que ver con la dimensión simbólica, en donde está forcluido el significante en nombre del Padre, porque lo estoy entendiendo bien. Y en las últimas clases nos dice, como podemos apreciar, la falla principal es el Padre imaginario. Y uno dice, ups, en el seminario. Entonces leo al final, pero digo otra vez, ¿dónde me perdí? ¿De dónde lo dice? Y si leemos el Finnegan's Wake, del que está hablando Joyce, digo Lacan, entendemos de lo que está hablando Lacan cuando está empezando a hablar de la función escritural en el trabajo de Joyce para construir su nudo, para no desatar la psicosis, para no desencadenar el delirio y las alucinaciones. Porque en la función escritural, secretarial, él tenía un secretario a quien le dictaba. Y entonces el que escuchaba el dictado intervenía y le decía, ¿no cree, señor Joyce, que ahí donde usted está hablando de to be or not to be, that's a fucking question? ¿Podría ser to be or not to be? Y entonces Joyce decía, me gusta más to be. Entonces vemos cómo el secretario está interviniendo desde dentro del delirio de Joyce. ¿De acuerdo? No está, porque si estuvieras desde fuera, pues él se defiende desde el yo, lo que sucedió Schreber en los diferentes internamientos que tuvo en el psiquiátrico, y Flesching todo el tiempo pensando, es que no, aquí te equivocas. Y entonces él llenando de sentido todo lo que Flesching marcaba, construyendo una cosa enorme, ¿no? El texto que al final presenta Schreber, gracias a esas intervenciones. Lo que dice Lacan es que hay que trabajar desde dentro. Y entonces a eso le llama Lacan trabajar la función escritural, de secretarial. ¿De acuerdo? Para trabajar y da cuenta de lo que eso significa para Joyce en la locura de Joyce. ¿Ustedes quieren hablar del cuarto del santo para hablar de psicosis? Tienen todo el derecho a hacer lo que eso, pero de eso no habla Lacan. Y si leemos también, aquí está el tema, que si leemos a Lacan después desde la topología, nos damos cuenta que pensar lo que pensó en el seminario 22 y 23 de un anillo que se podía desprender, no es posible ser pensado. Porque si es posible ser pensado, estamos pensando en geometría. Porque lo que es la topología es la manipulación de superficies sin confrontar su estructura. ¿Me explico? Entonces, un nudo, si está roto, está confrontado en su estructura. Entonces, eso ya es una propuesta geométrica. Se pone o no se pone. Lo que es posible pensar, sí, es que entonces el santón, el cuarto nudo, está construido para dar una consistencia borromeica a algo, a una alianza borromeica que a lo mejor no se comporta borromeicamente, pero es una alianza borromeica. Es decir, cuando pensamos el nudo borromeo, lo pensamos siempre como
yo siempre digo que este es el nudo Borromeo, peinado para la foto, ¿no? Ese es el nudo Borromeo, ¿no? Real, simbólico, imaginario. Pero la pregunta es, ¿esto que está aquí no es un nudo Borromeo? No, es que no está peinado para la foto, ¿no? O sea, los registros están totalmente uno sobre el otro. Incluso yo podría hacer esto. Y este también es un nudo Borromeo. Ay, este también es un nudo Borromeo. Aquí están los tres registros. Solo que lo que Lacan empieza a desarrollar en el seminario 24 y demás, que tiene que ver con el trenzado, con la forma en que están trenzadas las cosas, estamos viendo que aquí las trenzas, quizá, la dimensión del trenzado borromeico, está aquí. Aquí es donde podemos advertir el trenzado borromeico. ¿De acuerdo? Y aquí. Pero el comportamiento del real simbólico imaginario es distinto. Entonces, para eso es el cuarto nudo, cuando está aquí o cuando está aquí. Entonces, sí hay una relación donde se mete un cuarto para que mantenga esta consistencia borromeica. Entonces, es diferente ser pensado el seminario 22, el seminario 23, desde lo que propone. De hecho, si les interesa la cuestión de los nudos, les recomiendo que lean ustedes la conferencia de Roma, que eso está publicado en los otros, creo que, no sé si está en los otros escritos, pero sí está está publicado de forma diferente. Creo que no aparece en los otros escritos. No aparece en los otros escritos, ya me acordé, porque fue una conferencia que no fue considerada por Miller como que era parte de lo que él se encargaba. Entonces, está publicado en una serie que se llama Textos e Intervenciones, algo así, 1 y 2. Ahí aparece el Congreso de Roma. Ahí es donde advierte por primera vez Lacan la idea del real simbólico imaginario. Y si lo leen, es muy instructivo porque sí nos da un plano de navegación para llegar al seminario 22. Nos facilita muchas de las rutas de navegación. Pero entonces, vuelvo a repetirles, ¿desde dónde leer a Lacan? Si ya estoy en el seminario 26, 25, donde están las cuestiones de topología, ya no puedo pensar en un nudo Borromeo que esté rotito. Ya no puedo pensar en un nudo Borromeo rotito, porque lo que me muestra la topología es que no es lo rotito, sino las manipulaciones sobre las superficies, sobre las condiciones estructurales. Entonces tengo que pensarlo de otra manera. Y si ya tengo el real simbólico imaginario, ya no puedo pensar la lógica del fantasma de la misma manera en que eso interviene cuando estoy pensando en un nudo Borromeo donde el objeto está en el centro, es el corazón. Y ya no puedo pensar, por ejemplo, antes, seminario 19, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de las matemáticas, dice, las matemáticas es lo único que intenta salir de lo imaginario para tocar lo real. Ahí, ese real sigue siendo mucho más próximo al real del 1953 que al real de un año después, como consecuencia de la anudación del real simbólico imaginario. Eso hace que Lacan, a partir de eso, cambia su perspectiva y es consecuente con esa manera de pensar las cosas. No. A veces dice una cosa, a veces dice otra, a veces dice si es consecuente, a veces no es consecuente. Entonces, ahora sí que hay Lacan para quien quiera, como quieran construir. Y entonces yo lo que pongo en mi artículo es que finalmente, por las propias propuestas, por la complicación de todo esto, finalmente todos los que somos lectores de Lacan, pues hemos construido cada uno de nosotros nuestro Frankenstein. Somos responsables de nuestras propias lecturas, somos responsables de aquello que hemos articulado, cómo lo hemos articulado, a qué le damos peso, a qué le quitamos peso, cómo hacemos las cuestiones. Pero lo que es verdad es que cada uno de nosotros que decimos que tenemos una idea de lo que es, pongo, si quieren ustedes, 4 comillas, este ya es todo lo que ustedes quieran, este ya hasta implica ironía y sarcasmo y todo. Eso, o sea, las lecturas de Lacan.
desde cuáles son estos posicionamientos y estas consideraciones. Miller, por ejemplo, cuando habla sobre, por ejemplo, es muy interesante, cuando habla sobre el fin de la cura, cuando habla del fin de análisis, lo articula con un texto de 1947, cuando está hablando de los tiempos lógicos y no me acuerdo cuál es la certeza anticipada, en donde Lacan propone que hay un tiempo para ver, uno para reflexionar y uno para actuar, ¿no? Entonces, lo que propone Miller, a partir de ese texto, es decir, el proceso analítico es que tiene que pasar por esos tres tiempos: un tiempo de la mirada, un tiempo para actuar y hacer las cosas, y un tiempo para finalizar, ¿de acuerdo? Es lo que les digo de cuando se está tratando de mantener vigentes cosas que se dice al principio y al final, ¿no? Pero la verdad, o sea, es esta crítica a Lacan. O sea, yo no conozco a nadie en la galaxia, que tenga un tiempo para ver, otro distinto para pensar y otro distinto para actuar. Que lo piensa así, 1, 2, 3, como la dialéctica hegeliana, ¿no? Hay una tesis y una antítesis, se confrontan y surge una síntesis. Yo nunca he visto eso. Siempre he visto una tesis que se le pone otra tesis y la mejor fundamentada le gana a la tesis menos fundamentada. Y ahí hay una síntesis. No, no siempre hay una síntesis. De hecho, hay muy pocas veces que hay una síntesis. Yo no he visto esa, digo, me gusta la idea hegeliana, pero no la he visto. Tampoco que hay un tiempo para ver. Y entonces uno ve sin pensar y sin actuar y sin consideración. Después considera uno, después actúa. No, no es cierto. Y ya con toda la lógica fractal y todo ese tipo de cosas y la parte donde las cosas se van, o sea, ya eso ni siquiera se puede pensar. Bueno, Miller lo articula generando un sistema en donde se habla de fin de análisis en ese sentido. Yo creo, por ejemplo, desde esta perspectiva en Lacan, que yo no encuentro en Lacan argumentos suficientes para hablar de un fin de análisis. Sí veo las necesidades institucionales de construir la idea de que haya un fin de análisis, sí lo creo. Sí creo, por ejemplo, la idea de Lacan de la dirección de la cura. He oído tantas cosas sobre lo de la dirección de la cura. Para mí, la dirección de la cura no tiene más que ver con la dimensión de la curaduría, como de una exposición de arte, en donde el trabajo analítico lo que consiste es que la persona que analiza, eso también es muy importante en Lacan, eso sí se conserva siempre, el que analiza es el que paga su sesión. ¿De acuerdo? No el que va. Esa idea muy primitiva, muy del Lacan arcaico, de construir las interpretaciones de manera oracular, que dicen Lacan hace eso, lo hizo, sí, en los primeros 4 años de su ejercicio clínico. Después no, tiene otras maneras de proceder. Entre ellas, esta parte de lo que estamos hablando, de lo que es la dirección de la cura, entendiendo cura como curaduría, como curación, en donde la persona que paga su análisis tiene que hacer un ejercicio de su curaduría, tiene que, y esto es interesante porque sí respeta que no se agrega nada. Todo lo que es su historia, todo lo que es su subjetividad, todo lo que son las cosas, las tiene que reorganizar. Y eso es lo que, como consecuencia de esta curaduría, habrá un cambio de posición subjetiva, ¿no? Entonces, eso es importante como en el sentido de decir, ok, eso es una curaduría. Eso es lo que pretende un proceso analítico en Lacan, en esos momentos. Una curaduría en donde la persona pueda, a partir de la reorganización de sus propias. Es que aquí también es un tema muy complicado, significante en Lacan, sujeto. O sea, todo el mundo lo dice bien rápido y es muy complicado, muy, muy complicado. Pero sí tiene que ver con los reordenamientos de los significantes, ¿no? Nada más entendiendo que significante en Lacan, desde el seminario 6, no tiene que ver con Saussure, con imagen acústica, sino el significante, desde cuando ya lo construye como conceptualmente, Lacan lo pone desde el seminario 6 como la diferencia en su forma más pura. Entonces, el significante no es perro. El significante, uno, no es Ford,
y el significante dos es da. El significante es for da, es la diferencia, es la posibilidad de la diferencia. Lo que interviene en el nieto de Freud para escribir no es que haya oído o y a, él no ha entendido nada, él no ha aprendido nada. Es cómo opera la diferencia, que entonces busca representarla en el tirar, en ese performance del carrete. Eso es precisamente el significante, la diferencia. Y entonces el significante en nombre del Padre se replica en todos los significantes, porque son diferencias. Pero no es lo mismo la diferencia. Todas las diferencias son idénticas, que es diferente, la diferencia es idéntica. Pero de lo que hacen diferencia es lo diferente. No es lo mismo la diferencia entre presencia y ausencia, bueno y malo, que entre masculino y femenino, arriba abajo, son diferentes diferencias, pero la operación es la misma. El significante del nombre del Padre se replica en esas diferencias. Y entonces la manera en que operan esas diferencias, entendiendo otra vez que Lacan cuando habla de lenguaje no habla de lengua ni habla de habla, sino habla de la estructura. O sea, Lacan lo piensa en francés, no lo piensa en inglés, ¿no? Si yo digo en inglés language, estoy hablando de lengua, estoy hablando de lengua, ¿no? How many languages do you speak? ¿Cuántas lenguas hablas tú? En francés no se puede decir así, ni en español, porque el lenguaje es estructura, es la operación, ¿no? De las lenguas y del habla. Entonces, Lacan cuando habla de lenguaje, no está hablando de la manera en que hablamos, estamos hablando de lo que determina la manera en que hablamos. Por eso para Lacan el lenguaje tiene un plano de estructuración psíquica que es usado en la comunicación, pero no tiene que ver con la comunicación. Se muestra, se presenta en la comunicación, pero no es del territorio de la comunicación. Bueno, todo esto que les estoy diciendo implica entonces un posicionamiento crítico. O sea, desde esta manera en que Lacan va usando los conceptos y por qué los va usando. ¿Por qué significa por qué en el seminario 6 utiliza el concepto de la diferencia en su forma más pura? Significante es la diferencia en su forma más pura. Entonces, significante es la diferencia en su forma más pura. Y después nos vamos con Saussure. Y acuérdense que en Saussure sí, la imagen acústica del significante era ese significante porque era diferente a los otros significantes. Ahí sí también el propio significante es diferente a los otros significantes porque precisamente eso es, digamos, pero sí ya es más Saussure, ¿no? Cada uno representa lo que no son los otros. Ese es Saussure. Entonces, en este sentido, vamos con Lacan, seminario Estadio del Espejo, y la conferencia del 53, Simbólico Real Imaginaria. Y entonces, ¿qué nos dice ahí? Dice ahí, lo imaginario, ¿saben lo que es lo imaginario en 1953 para Lacan? La etología. Y Lacan lo dice, ¿eh? No, soy tramposín, ¿no? Lo dice Lacan. Lo imaginario es la etología, es el reino de la etología. Y habla de cómo finalmente las aves y los peces extienden sus colores y eso genera un atrapamiento en el otro. Y después, ¿qué es lo imaginario en 1953? 1949 era la imagen especular, la imago. Y entonces en el 53 se agrega esto. ¿Qué es lo imaginario en mí cuando está en el seminario en 72, 73, cuando está en el seminario 22? Dice, lo imaginario es el sentido. Eso es lo imaginario. Cuando las cosas tienen sentido, no tienen que ver con lo simbólico, sino con lo imaginario. Entonces, ¿qué es lo imaginario? ¿Qué es lo simbólico? ¿Qué es lo real? ¿En qué momento? ¿Cuáles son sus usos? ¿Para qué? ¿Cómo lo está construyendo? ¿Me explico? El tema de esto que estamos hablando es que me parece a mí que después de estas discusiones entre lacanianos, en donde aparece todo, a mi manera de ver, crípticamente cerrado para poder sostenerse en sus ignorancias y dicen lo real es esto, todos hablan desde el púlpito y cerrando todas las cosas, ¿no? Lo imaginario, lo real, el atravesamiento del fantasma. ¿Dónde está eso, maestro?
¿Dónde leyó usted eso? Pues no lo pudo haber leído, alguien se lo oyó y dijo, le sonó consistente. Dijo, esto suena bien consistente. Y estos hablan de atravesamientos del fantasma. Entonces, no sé, me parece que, como sé que son un cuerpo colegiado y todo ese tipo de cosas, pues me encantaría escucharlos. Si les parece y que conocen el texto, espero que lo hayan leído y si no, pues que me profundicemos en lo que quieran. ¿Cómo ves, Luis Fernando? ¿Te parece bien así? Gracias. Ah, Oye, José, pues muy bien, vamos a ver no solamente cómo veo yo, lo más interesante será cómo ven y cómo hablan eh, los, los que están también con nosotros, como tú dices, en este cuerpo, pues, virtual, espero, colegiado. espero haber sido suficiente provocador y tramposín. Sí, yo creo que sí, y qué bueno, porque cuando uno piensa un poco, y esto es lo que se va a permitir ahora a partir de este momento, hay un chat, yo iré dando la palabra también en la medida que vaya viendo las manitas levantadas, ¿no? Todo el mundo puede levantar su mano aquí y también si hay algo en el chat que se pueda comentar y repetir, estará interesante. Quiero señalar algunas cosas, ¿no? Vamos, que no tiene nada que ver con la puntualización, sino con una especie de botellazo a la provocación que tú vienes a hacer. Una es que esta lectura, ¿no? O esta invitación a la lectura de esta manera, en algún sentido también reclama cierta responsabilidad. A lo mejor podemos caer en una especie de discusión de tribus eh, pequeñas que piensan que su visión del mundo es universal, ¿no? Pero quizá para no convertirlo en un discurso de qué entiendes, por qué entiendes y cuál es el concepto preciso, porque a mí me dijeron o yo sé, quizá valía la pena como enfocar también algunos derroteros. Tú dices en tu texto de invitación, utilizas una figura que parece retórica, que parece literaria y que es muy interesante, ¿no? Me recordó mucho el poema de Itaca de Constantino Cavafis, ¿no? Lacan va por los puertos y luego de ahí hace saltos cuánticos y va en busca pero al final probablemente llega a islas pelonas que no tienen sentido si no es a través del viaje. Y esa es una invitación efectivamente a una lectura completa, ¿no? Que tiene como llamadas epistemológicas. Y hay algo de método ahí. Yo te provocaba decir algo como esta lectura del psicoanálisis desde la no psicología, que Lacan insiste mucho, ¿no? Que siempre está insistiendo y casualmente la recepción en América Latina es casi una recepción de psicólogos, ¿no? Y es muy interesante. Yo estaba pensando en Zafiropoulos, ¿no? Por ejemplo, un alumno de Lévi-Strauss que pone en relieve el trabajo de Lacan de cierta manera. ¿De quién es alumno? De Althusser, trabaja con Alain Badiou, etcétera. Un lingüista antropólogo que después se convierte en psicoanalista filósofo, Jean-Claude Milner, ¿no? La obra clara, otro crítico del trabajo de Lacan, un gran amigo y justamente compañero en el seminario Lévi-Strauss con Millet, que dice, bueno, de la escuela normal, que dice, bueno, hay que buscar otros caminos epistemológicos para hacer una lectura. Quizá una lectura efectivamente así. Hay que hacer el viaje, ¿no? Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo atracando en los puertos, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo de regreso, porque llegó a ciertos puntos o a ciertos lugares. Me parece muy interesante, podemos ahora sí dar la palabra y que sea pues en función de aquello que hayas convocado, aquello que hayas suscitado. Muchísimas gracias, José, por esta generosa aportación. Oye, Vamos a perdón, ver. Luis Fernando, Sí, hay muchas preguntas que me están haciendo aquí en el sí. chat y aprovecho para hacer una publicidad. Que tengo ¿cómo se llama esta cosa? Lo que tú tienes en YouTube, un canal
sí, tengo un canal de YouTube en donde me he dado a la tarea de hacer una serie de cosas de manera muy sucinta, simple y demás, con la idea yo siempre he sido como los enciclopedistas, me gustan los diccionarios, me gustan las cosas simples para después irlas haciendo más complejas, ¿me explico? Entonces yo facilito eso. Eso mismo tengo sobre el grafo del deseo, sobre el nudo borromeo, cosas así en mi, ¿cómo dije que se llama esto de YouTube? en En mi canal de YouTube. tu canal de la Mancha, ¿no? Exacto. Tu Es el canal canal donde me mancho. donde te das unas buenas manchadas. No, pues Felizmente, qué sí. bueno. Entonces, bien, a ver, el mismo José puede leer, digamos, el chat y escoger, digamos, una estrategia de diálogo. Yo no sé si de respuesta, ¿no? De continuación del diálogo. Y como saben ustedes, en donde dice, abajo de su pantalla, donde dice participantes, ustedes pueden abrirlo y van a ver un pequeño letrero que dice levantar la mano. Las personas que levantan la mano, yo las veo y también puedo ir de una manera ordenada dando la palabra. Tenemos pues 40 minutos para dialogar. Adelante, José, si quieres reaccionar a algo de lo que puedes leer. Ya mandaron el link de mi canal, alguien que felizmente, Raquel Aguilar, ya les mandó el Aquí link estás, de ya. mi de eso. Este, por ejemplo, esta parte, es que este asunto también de los usos conceptuales, por ejemplo, me preguntan sobre deseo, me preguntan sobre el nudo borromeo, me preguntan sobre el atravesamiento del fantasma. Por ejemplo, yo personalmente creo que o sea, yo no veo manera de pensar el atravesamiento del fantasma, no lo veo posible. Veo posible la travesía por el fantasma. Veo la posibilidad de desplegar las fantasías y surcar en ellas, pero no puedo pensar, no creo que exista quitar el velo de Maya, ¿no? De la fantasía del mundo, para que, o sea, si yo quito, estaríamos frente a las cosas y no objetos. Entonces, en ese sentido, yo creo que toda la realidad, toda, es fantasmatizada, está repleta de fantasía. Entonces, no creo que se pueda atravesar el fantasma. No creo. Creo que entonces lo que se puede proponer en un espacio analítico es la travesía por el fantasma, desplegar el fantasma. Esta parte de lo de que es el grafo, recuerden que el concepto de grafo en matemáticas, de lo que intenta dar cuenta es de cómo ir de un puerto a otro puerto con el menor número de relaciones, o sea, de la forma más directa sin repetir en lo posible. Entonces, lo que Lacan está proponiendo ahí es el recorrido de lo que en ese momento propone como la pulsión. Entonces, cómo se va dando eso? Sobre ese texto tengo una conferencia en mi canal, este que está ahí, los que puedan buscar en el chat. En ese canal tengo una conferencia que la verdad está de rechupete, la di en Toledo y me quedó bonita. Está por lo menos fácil. Este, Bueno, te saludan por Guamero sí, y te dice ahí, preguntan algo sobre doctor Papa, Hamlet. cuando había el fantasma, se puede hablar, o sea, este fantasma de Hamlet o el de, digamos, el fantasma de Canterville de Oscar Wilde, todo eso no tiene que ver con eso. Lacan sí toma Hamlet, sí trabaja todo el tema de Hamlet, sí le parece muy importante, incluso este juego que hace con Horacio de que él me quiere mentir. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, la segunda aparición del espectro del padre, ahí sí vemos que Hamlet ya habla con él. Incluso eso es muy interesante, lo toma un lacaniano para dar cuenta de la diferencia entre el delirio y la deliria neurótica. La deliria neurótica, como el primer momento cuando se le aparece el espectro del padre, y él mismo se asusta y va con las otras personas y dice, no puede ser. Y la segunda, cuando ya dialoga con él, en donde dice, ahí ya podemos hablar claramente de una estructura psicótica, ¿no? Pero entonces, evidentemente, para un psicótico no hay
no hay fantasía. Bien. Badiou era el que tú dijiste, Alain Badiou, Sí, es este Alain que habla de Badiou. la pulsión, que dice, Eso ¿dónde es. encontramos la pulsión del psicoanálisis? Dice, ¿dónde el origen de la pulsión psicoanalítica? Badiou dice, en los presocráticos. Y yo estoy con Badiou. Lo encuentro también en los presocráticos, en esa fuerza la encuentro ahí, sin duda. Bueno, hay una necesidad posiblemente de, de preguntarte esto. Muy bien. ¿Y tú por qué luces, por qué iluminación? ¿A partir de qué camino llegas, digamos, a esta conclusión que no quiero resumir de una manera grosera y mucho menos reduccionista, pero es cuidado, ¿no? Es decir, una obra tan importante no puede ser leída, vamos a decir, sin los instrumentos, diría Hegel, que la realidad de la época ofrece al filósofo. Y aquí es un poco al antropólogo, y es al psicoanalista, y es al sociólogo, o la socióloga, en fin, digamos, es un poco a quien está comprometido con ciertas herramientas a tratar de hacerse cargo, una especie de pimeleya, ¿no? Después de un esclarecimiento, que no es un esclarecimiento serendípico, ¿no? Tú hablabas de rigor. ¿Cómo estudia o cómo estudia José Tapan eh, a Lacan? Ya no quisiera decir cómo lo lee, ¿no? Que parece justamente lo que escolariza estos textos, ¿no? Lea usted y dése cuenta cómo aquí dice Lacan tal cosa. Bueno, pero ¿cómo emprende un psicoanalista el camino del estudio eh, de esa rigurosidad de la obra de Lacan? ¿Cuál es un poco, digamos, tu experiencia de lectora? Quizá mi estudio, todo mi posicionamiento y todo esto es un poco como consecuencia, digamos, de mi condición muy atea. Entonces, yo sí veía en los campos de reflexión lacanianas y freudianos y psicoanalíticos en general una propuesta muy doctrinaria. Siempre todo el lado de Lacan dice, estas son las palabras de Lacan, ¿por qué Lacan dice esto? O sea, todo el tiempo referido a eso. Te digo, a mí me sorprende, pero Miller y Rudinesco hablan de la doctrina psicoanalítica. Y sí creo que hay la manera de colocarnos en una propuesta en donde aparezca esta doctrina psicoanalítica. Pues un poquito como mi forma de haber leído y de posicionarme frente al psicoanálisis y como psicoanalista fue un poco quizá como consecuencia de esas miradas que yo me parecían acartonadas, simple, muy, en muchos muy bluff, muy cerca del bluff, más que de algo sustantivo a ser defendido, a ser. Y entonces, cuando hacías unas pequeñas preguntas, por ejemplo, para no voy a decir nombres, pero de repente una persona, un psicoanalista muy famoso argentino, que él mismo se abroga como la idea de ser el que puede entender bien la topología lacaniana. Yo le digo, le hago una pregunta y le digo, bueno, pero entonces el real en Lacan, en los primeros tiempos, que era muy empirista, y él dice, el real de Lacan nunca fue empirista. Y entonces eso fue maravilloso para mí, decir, este hombre no ha leído Lacan. O sea, sigue citas, sigue cosas. O sea, no hay manera de poder decir eso si lo has leído. Porque tiene que ver con ese registro empírico, el papá de este que está aquí, de este que está acá. O sea, está claramente todo lo que es el primer trabajo de Lacan, está claramente eso. Pero así se movían. Lacan dice tal cosa, no dice tal otra. Es que esto no es psicoanalítico, esto no es freudiano, esto sí es lacaniano. Lo que pasa es que tenemos que entender que todo del lado de la sentencia. Y eso a mí me daba una flojera infinita, porque no veía un aparato crítico, un aparato reflexivo, no veía el posicionamiento de la persona dando cuenta de las cosas que decía,
sino como si fuera un instrumento de Dios, de Lacan o de Freud o del psicoanálisis, quién sabe qué, ¿no? Entonces, esa forma de ser profetas, a mí me daban una flojera infinita. Entonces, un poco mi posicionamiento es quizás sintomático. En ese sentido, Ana Lucía pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es un poco como el acompañamiento de algún tipo también de literatura que permita compulsar, confrontar, hacer la diferencia, problematizarse? Tú dices en algún momento ser crítico, ¿no? Pero ser crítico es también algo que necesita, digamos, una cierta, un contexto de referencia, un campo semántico. Entonces, Ana Lucía dice, bueno, pues tú podrías sugerir algunas coordenadas, ¿no? Que pudieran orientar por este lugar, algo así como un esbozo genealógico del pensamiento de Lacan, como sugerencia. ¿Se te ocurre que tenga que ver contigo? No digo, es decir, no con una especie de dogma, bueno, como quieras, ¿no? Pero sería Levantar la interesante. mano. Yo lo que les diría es, no entiendo, que cada vez que oigan a un lacaniano diciendo algo, pues digan, no entiendo. Es que lo real, ¿qué es lo real? No entiendo lo real que usted está diciendo. No entiendo. Es que el psicoanálisis no es para entender. Por favor, si no es para entender qué fucking cosa está haciendo usted aquí, quiere que sea telepatía, qué cosa, ¿no? Porque es en algún de estos otros psicoanalistas renombrados que dijo eso, ¿no? Y entonces Juan Carlos Pla estaba ahí diciendo, y esas palabras se las dijeron a Juan Carlos Pla, de decir, es que el psicoanálisis no está para ser entendido, no sé qué. Y entonces dice uno, qué cosa tan falsa, tan ruin, tan chafa. Desde luego que tú en tu proceso analítico no está para entender cosas. Pero si estás en una puesta en escena en donde estás diciendo una serie de cosas, híjoles, yo tengo dos opciones. A, me pongo a bailar con la persona o trato de entender y discutir con él. Y no tendría ganas de bailar con esa persona. Entonces trato de entender lo que él está diciendo, no nomás veo al loco profetizando, pero ese tipo de imposturas es exactamente lo que me parece. Que levanten la mano y pregunten, no entiendo. Usted está hablando del goce, ¿qué es goce? ¿Cómo, el Bueno, goce eso es lo místico, que, ¿qué es el goce místico? perdón, ¿Qué? eso es justamente lo que Susana Mezcua dice. Bueno, a ver, yo estoy leyendo del goce. ¿Qué onda? ¿Cómo, Por cómo lo ejemplo, tapan? es que son conceptos, esa es la idea. Nosotros cuando los traducimos al español, el goce, el jouissance, cuando estamos traduciendo cosas, lo de el fantasma por fantasía, cuando hacemos esas traducciones, hacemos transliteraciones, son una serie de cosas muy raras. El goce de Lacan, del que habla Lacan, no tiene que ver con la manera en que Santa Teresa, en la ganancia secundaria, para que lo entiendan mucho más rápidamente, es un elemento muy importante para entender lo que es el goce. Pero no es solo la ganancia secundaria, sino esa dimensión de placer y de juego que hay con esa ganancia secundaria, que hacía que Santa Teresa, cuando leemos, ¿no?, esta parte de entonces el arcángel un día en mi cuerpo la La espada lanza, de y fuego. conforme más dentro la tenía, más doloroso era, pero era más el sabor, el sentimiento de sentirme cerca de Dios, que no quería que la sacara, y cuando la sacaba sentía que mis entrañas iban en ella. Así empieza a trabajar la carne del goce, ¿no? Entonces empezamos a ver ahí, caramba. Y cuando habla de James Joyce, habla del Finnegan's Wake, no habla de dublineses, no habla de otras cosas, habla del Finnegan's Wake. Eso es lo que hay que, cuando estás pensando en el seminario 23, hay que conocer ese texto, ¿no? Entonces, ese es el goce, esa dimensión. Entonces, la realización del goce tiene que ver con la muerte, ¿no? El goce es una especie de algarabía a la agonía. Es esta manera sí, por eso digo, el regodeo de la agonía me parece muy claramente el goce, la ganancia secundaria, ¿no? Y también otra cosa importante es que Lacan después deja hablar del goce, habla de los goces. Y en la conferencia de Roma, que les digo que es antecedente del seminario 22, incluso ya empezamos, después ahí en el seminario 22 habla del goce fálico y del goce del otro, pero si somos atentos a lo que está hablando Lacan ahí, lo que está primeramente hablando Lacan es que ya no hay el goce del otro y el goce, sino hay una espectralidad de goces.
O sea, el goce se presenta en una espectralidad. Entonces, no es, ese es el goce fálico, ese es el goce del otro, ese es el otro goce. Eso es jugar como en la lotería con Lacan, ¿no? Eso es interesante porque yo estoy invitando a los participantes no solamente a manifestarse en el chat, que tomen la palabra. No puedo ver en la pantalla a todos, por eso no veo claramente quién pide la palabra, pero si alguien pide la palabra, le damos la invitación a intervenir también con la voz. Oye, nada más una cosa ahí, Paola Cortés, que está hablando de Sí. la importancia, o sea, sí creo que hay mucha de la conceptualización lacaniana, yo como antropólogo, creo que Zizek tiene una gran fortuna. Yo creo que Zizek tiene un problema, que escribe más rápido de lo que piensa. Entonces, como escribe más rápido de lo que piensa Zizek, entonces de repente está haciendo una serie de consideraciones que de repente uno va llegando y dice, híjoles, no, todo lo que escribió sobre el COVID me parece, o sea, que el hombre ya está, quién sabe en dónde. Pero digamos, pero es verdad que a mí sí me parece que esta aproximación que hace Zizek, Badiou y muchos de ellos a la relación de psicoanálisis y el ejercicio de un trabajo de análisis social, a mí me gusta mucho más que la escuela de Frankfurt. Me parece más fructífero, me parece mucho más rico, mucho más hondo, mucho más que hay que integrar. Sin embargo, yo creo que Lacan es un genio, lo mismo que Freud. O sea, entonces, y que su propuesta teórica es inmensa. Solo lo que digo es que hay que hacerlo con cuidado, que decir que uno es lacaniano es bien fácil, pero ¿qué es eso? O ser freudiano, o ser psicoanalista. O sea, ¿qué es eso, no? Entonces, nada más eso, como que sí creo que esta parte, ¿no? De que el psicoanálisis sí tiene una serie de posibilidades en el impacto que ha tenido para leer y para dar cuenta de las cuestiones sociales, sí, creo, insisto, esos dos, Jorge Alemán también me parece que tiene cosas importantes, ¿no? Tú decías hace unos minutos que, digamos, Lacan es un autor generoso, es un autor muy importante. Quizá, y este es un problema que a veces es un poco curricular en la formación del analista, quizá cuando se emprende, digamos, el trabajo de un análisis académico, incluso de corte epistemológico y de discusión científica, con, eh, con lo que se puede decir, digamos, las escuelas francesas, se pone, digamos, la constelación Lacan como una constelación hecha de Lacan y sus comentaristas, y no necesariamente Lacan y sus lectores, pero también Lacan y sus lecturas. Es muy importante. Estaba pensando en el seminario 2, porque hay un franco desafío, ¿no? Es decir, ustedes lo que quieren y tienen la tendencia es escuchar lo que yo digo y los desafíos que nos proponemos y traducirlos a su clásico esquema psicologizante, ¿no? ¿Por qué le tienen miedo, ¿no? A asumir una indagación, una investigación a la que él dice, nosotros no les vamos a tener miedo y se lo vamos a preguntar a los griegos. Y vamos, ¿no? Es decir, y cuando es necesario en otros momentos, se lo vamos a preguntar a los científicos. Y entonces convocará a los matemáticos y convocará y se peleará con ellos también, ¿no? Entonces hay un intercambio mucho más denso, hablando del impacto social de su obra en su tiempo, para empezar, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Que interviene en el 68 y pone ciertos acentos en el 68. Sí, sí. Saca el psicoanálisis, digamos, de la élite del seminario, ¿no? De todos los sudamericanos y centroamericanos que llegamos de París con una gorrita diciendo, ya llegué de París y fui al seminario de Lacan, ¡oh! Ya puedes cobrar más. Pero, es decir, cambiando un poco de esa perspectiva, hay un sujeto que está pensando y convocando a un quehacer pensante
digamos, de su época y tiene algo que ver con la característica revolucionaria de los 60 y de los 70. Eh, y eso también interpela epistemológicamente a una ciencia muy desabrida. ¿Qué piensas tú de esto? Pues varias cosas. ¿Te acuerdas que tú mismo, cuando estuviste haciendo la traducción de eh, Lipovetsky, y que tú le preguntaste sobre cómo estaba el estado del arte de Lacan en Francia y todo eso, y él te dijo, va de salida. O sea, ya Sí. la gente seria actualmente ya no le da demasiada importancia. Y yo creo que la verdad, es una consecuencia de los lacanianos, de esta parte de la facilidad de poder decir muchas cosas sin rigor, sin cosas, y todo el mundo se pronuncia siempre desde el púlpito. Eso es algo que yo siento que ha lastimado mucho el psicoanálisis, y más el lacaniano en este sentido, como de... Entonces, digamos, las discusiones del psicoanálisis, yo creo que si lo que nos interesa es la condición humana, como Lévi-Strauss lo propone, el esprit humain, o sea, esa esencialidad de lo humano, pues nos interesa la ciencia y nos interesa cómo se piensa la ciencia y nos interesa las matemáticas para entender cuáles son esos dispositivos de como proponía el propio Pitágoras hablando de los presocráticos o Galileo, ese lenguaje con el que Dios escribió el universo, o sea, esas cosas, o sea, son instrumentos que nos ayudan a poder pensar las cosas, cómo pensar precisamente como lo que tú estabas diciendo, o sea, lo que Lacan sí tiene como claramente enemigo es la psicología y las formas psicológicas de psicoanálisis. Esta forma, eso sí, y yo estoy de acuerdo con él, eso es una forma de banalizar las cosas y que legitima esta cosa como de, de hablar de salubrista, por ejemplo, algo que me parece muy importante es el trabajo del duelo. Yo muy pocas personas los oigo hablar del trabajo del duelo. Todos hablan como del proceso analítico, el proceso del duelo, permitirse el duelo. Cuando Freud fue muy claro, dijo, es un trabajo. O sea, hay un trabajo analítico y un trabajo del duelo. Entonces, no es como... Entonces, cuando ya le metemos esa idea de proceso, de permitirse, no sé qué, como que parecen guiños pobres, pero que envilecen, a mi manera de ver, los filos de la propuesta psicoanalítica, ¿no? O sea, me parece que lo van convirtiendo en algo demasiado simple, ¿no? Ahora bien, Oye, yo puedo, nada más para terminar esta idea, ahora una cosa, mi propuesta, o sea, como yo digo las cosas, si se han dado cuenta, casi no utilizo lacanismos, utilizo el castellano. Entonces, toda mi propuesta, digamos, yo siento que el castellano es suficiente para hablar a un público castellano de la conceptualización. O sea, sí creo lo que Einstein decía, que si alguien ha entendido algo, se lo puede explicar a un niño de 5 años, sí creo. Sí, sí creo. Y si se requiere ya la jerga para elevar, para otro tipo de discusiones, se puede tener otro tipo de discusiones, sin duda, a otro nivel. Pero, pero creo que es importante eso. Entonces, se puede discutir psicoanalíticamente sin banalizar el psicoanálisis, sí creo, sin que sea algo así. Uh-huh. fíjate, José, que entre los que estamos aquí se van suscitando, digamos, algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Andrea Sofía y Jorge Paredes eh, dicen, bueno, ¿y qué onda con la ciencia y el psicoanálisis? ¿Cómo ves tú, digamos, porque, vamos, tú estás en estas ciencias del espíritu, ¿no? Pero también, digamos, hay una especie de idea dominante de la ciencia que por un lado es, digamos, criticada, pero por otro lado es también como pensada en la única racionalidad posible en el mundo contemporáneo. Y en este momento de crisis es como interesante decir, bueno, y cuando uno emprende una lectura, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cómo se posiciona uno? Porque, bueno, me imagino que desde el psicoanálisis, desde tu lectura, tú no eres el psicoanálisis, pero es un lector que trabaja, que instrumenta. Entonces, ¿qué onda con la ciencia? Dice Andrea, Dos, Jorge, ¿por qué no nos eh, dices algo? dos libros míos, uno sobre
epistemología y psicoanálisis, y el otro sobre introducción epistemológica al psicoanálisis. Entonces, digamos, el diálogo con las propuestas epistemológicas y todo eso es algo que siempre he tenido. Me encanta el debate en las estratosferas, me fascina estar ahí, batiendo alas por allá. Pero el tema aquí es, Marcuse decía, la ciencia no piensa. El tema es que cuando hablamos de la ciencia, no hablamos de la ciencia. De lo que hablamos todos los mortales peatones en el planeta Tierra, cuando hablamos de un discurso científico, si es científico, lo que queremos hablar es del estatuto de legitimidad de ese discurso. Nosotros suponemos que si es científico, es más legítimo. O sea, no estamos hablando ni siquiera de rigor, sino de legitimidad. Entonces, el uso que nosotros tenemos para discernir si algo es científico o no, es más de carácter ideológico, de carácter que propiamente si eso es científico o no es científico. Entonces, Einstein, cuando le preguntaron, oye, ¿qué es la física? Dijo, miren, yo los invito a que sigan lo que hace el físico, pero no lo oigan hablar de lo que dice que hace, ¿no? Sigan lo que hace. Entonces, yo creo que el psicoanálisis, por eso, aquí ese es el tema. Yo creo que hay muchas maneras de posicionarse con el psicoanálisis. Creo que hay unas posiciones doctrinarias que ponen al psicoanálisis del lado de la doctrina, de la cripta, y que ese psicoanálisis es el que lastima al psicoanálisis. Creo que hay otras formas de aproximación a psicoanálisis que implica lo que tú dijiste, responsabilidad de tu lectura y rigor en tu lectura. Incluso hasta para el jazz, no es así a ver qué onda, ¿no? No es hacer ruidos, ¿no? Jackson Pollock, cuando hace la pintura automática, no la hace, para decirlo en términos de esto, no lo hace a lo güey. O sea, el tipo tiene subsumido una serie de colores, de principios, de formas, de ritmos, de cosas, que cuando hace eso, Jackson Pollock está subsumido en eso. Entonces no es, eso siento con el psicoanálisis, o sea, el rigor y todo ese tipo de las apuestas de las lecturas y de colocarte frente a eso, creo que este rigor, pues es lo que podemos aportar. Decir que eso sea científico o no sea científico, como que yo no creo que sea eso sinceramente relevante. Creo que es relevante si lo que estamos buscando es un estatuto de legitimación del discurso, es decir, si es científico, porque entonces suponemos que la comunidad le va a dar más importancia. Yo digo, finalmente el psicoanálisis puedes posicionarte de una manera rigurosa, sí. José, y a la hora que está uno en este lugar, voy a citar, como diría mi analista, si, cuando está uno en este lugar donde la oreja se vuelve una especie de coliflor, como una oreja de boxeador, de tanto escuchar, ¿no? Cosas que se escuchan y duelen. Cuando uno se pone en el lugar del analista, whatever that means, ¿cómo operan estas herramientas? Fíjate, hay un par de preguntas interesantes. Por un lado, agradeciendo mucho, digamos, tu postura de castellanizar, ¿no? Digamos, de hacer viable la comprensión en español, castellano, lo que estamos discutiendo. Fíjate, él decía, bueno, y este asunto de el significante marcador de diferencias, ¿no? O la diferencia marcada por el significante. Eh, y, y, digamos, no es una escucha automática, digamos, en el sentido de, escucho, traduzco, ¿no? Hay un cierto desprendimiento. Ana Lucía vuelve un poco sobre el problema y pone algún dedo en la llaga, si ves un poco aquí, ¿no? Este reflejo de una pobre reflexión epistémica que es proclamarse heterodoxo, ¿no? Un poco al paciente lo que necesite, sin reflexionar el fondo de cada discurso. En fin, hay una pregunta, es decir, bueno, esto no es solamente un debate en la estratosfera, a la hora de la hora uno se pone en un lugar y opera, ¿no? Despliega un trabajo, hace un dispositivo, digamos. ¿Qué piensas, José? Pues sí, o sea, que la experiencia del análisis,
Lo que pasa es que sabes que también ahí hay un tema que me da que no estoy de acuerdo. O sea, mucha gente dice que el ser analista es una cuestión sui generis, y yo no lo creo. Yo creo que, por ejemplo, si tú estudias literatura y terminas la carrera de literatura, eso no te hace escritor. Yo creo que si estudias música, y eso tampoco te hace músico. Creo que si estudias muchas cosas, entonces para ser psicoanalista, la apuesta es como la del artista. Es una apuesta de concertar un conjunto de fenómenos, la propia experiencia analítica, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es como el, digamos, una piedra preciosa en bruto, o sea, es necesaria, pero hay que trabajar esa experiencia, no nada más es como me subí a la rueda de la fortuna y sentí, y no. O sea, es necesaria, pero no suficiente. Es importante leer, ¿sí? Y es necesario, por ejemplo, Freud, si se acuerdan, Pueden los Legos, hablaba de ejercer el psicoanálisis, y él hablaba de la importancia de ser culto. Y sí creo que si uno tiene prisas para ser psicoanalista, uno ya la está regando. O sea, ser psicoanalista, además algo, perdón, también es importante, uno no puede ser desde Lacan psicoanalista, uno no puede ser psicoanalista. O sea, lo que uno puede hacer es generar un dispositivo en donde uno genera la posibilidad de que haya un análisis, y entonces el analista es un lugar que genera una condición de posibilidad de que haya un análisis, pero no hay una persona ahí. Por eso, lo que en algún momento hablaba de psicoanálisis a la distancia, es que si suponemos lo que estoy diciendo con Lacan, entonces no hay ninguna dificultad, o sea, no encuentro una manera de pensar una dificultad para que haya la posibilidad de un espacio analítico en la distancia, porque se trata de generar un dispositivo en donde el analista ocupa el lugar para que el que paga la sesión analice, ¿de acuerdo? Y entonces no hay setting, no hay encuadre. O sea, el setting y el encuadre domestican, esterilizan el proceso analítico. Se trata de generar un dispositivo, y ese dispositivo, ¿ya? Porque el setting y lo que es el encuadre está imaginarizado, totalmente imaginarizado. Y entonces pensemos que esto, que el otro. Y todo es una serie como de reglas en donde se habla de que son, me parece más efecto artificioso que algo que produce esta parte de la poiesis, de la creación, de la creación de esto, ¿de qué se trata un espacio analítico? De que una persona, de un actor que llega con su máscara a solicitar un espacio analítico, pueda advertir que eso es eso, que es un personaje con su máscara, que ha estado actuando una serie de papeles, y que lo que se produce en el espacio analítico tiene que ver con algo del orden de la verdad de su deseo, algo que tiene que lo toca íntimamente. Se produce este sentido donde advierte que lo que es no es sustancializable, no es subjetivable, no es algo, es siendo en donde es siendo, y no es donde no es. Entonces tiene que generar las condiciones, advertir esas condiciones, para darse más posibilidades de encuentro con eso que sí es. Y eso es lo que Lacan llama el deseo. Y ese deseo tiene que ver con la verdad del deseo. Entonces, no hay otra verdad para Lacan. O sea, si hablamos de verdad, es la verdad del deseo. Entonces, en ese sentido es donde está apuntalado esta cuestión, que un dispositivo analítico debe permitir que la persona que paga su sesión pueda ser analista, porque él es el que analizará. Y ahora sí que en el sentido más griego, aletheia, descubrir esa verdad que está ahí, que está en él, y que de alguna forma, entonces, todo tipo, por ejemplo, de las intervenciones de los analistas que construyen, interpretan, a mi manera de ver, son totalmente diatrogénicas. Obedecen más a una serie de criterios, de fantasías teóricas, en donde la mayoría de las personas hacen coincidir el sufrimiento de las personas con sus edipos, con sus celos, con sus envidias, con sus tropiezos, con sus hermanos, con su mamá. Y entonces leemos a veces esas viñetas clínicas, y todas son tan semejantes, tan semejantes. Fíjate que estaba haciendo un ejercicio como de pensar, digamos,
este dialogar por escrito en lo que llamamos el chat, ¿no? Es una redundancia, este chat del chat, ¿no? Esta plática de la plática. Y alguien dice, bueno, lo dice Marlene, ¿no? Dice, bueno, ¿y si vas a la Sierra de Puebla, qué? Y que me parece que es una buena, se amarra muy bien con la respuesta que dabas un poco de este asunto de la ciencia, quizá una falta eh, eh, de contexto, ¿no? Es decir, poner una especie de lugar donde es un no lugar, aquí no se podría, en fin. Y justamente, bueno, yo pensaba, si uno va a la Sierra de Puebla, uno se come un hongo, no va al psicoanalista, ¿no? Pero ya más en serio, quizá efectivamente es esta idea que empieza a dialogarse aquí en el colegiado, en el grupo, es decir, una escucha en otros lugares, implica efectivamente una producción de condiciones de posibilidad que dependen efectivamente un poco de la máscara, ¿no? Efectivamente, de esta persona que pueda o no pueda desplegarse. Pero tú tienes como antropólogo quizá esa experiencia, ¿no? Es decir, la experiencia de encontrarte patinando a veces entre mundos, digamos, de racionalidades no necesariamente encadenadas, algunas de ellas subordinadas, algunas de ellas explotadas, etcétera, pero otras resistentes, ¿no? Afirmativas, revolucionarias en cierto sentido. ¿Qué piensa el antropólogo psicoanalista efectivamente cuando piensa en la Sierra de Puebla, para no poner la cosa muy romántica, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí es donde como antropólogos sí nos colocamos como en dos planos. Uno sería esta parte del culturalismo de la antropología norteamericana que se fija en la singularidad de la Sierra de Puebla, en sus características, digamos, de los nahuas, que es de la Sierra Norte de Puebla, y podemos ver las variantes dialectales del náhuatl, de toda esa zona y todo tipo de cosas. Yo estudié por ahí muy cercanamente, yo todo mi trabajo como antropólogo, trabajé en Ciesas y después y trabajé siempre en cuestiones de cosmovisión, todo esto. Y sí creo que las apuestas culturales, las apuestas en donde la gente se abre posibilidades o límites a partir de, digamos, pues incluso hasta del léxico. Esto es un trabajo de los sociolingüistas, ¿no? Sapir-Whorf. Cuando se preguntan ellos, Sapir-Whorf se preguntan, ¿pensamos como hablamos o hablamos como pensamos? O sea, el léxico determina los procesos de pensamiento, los procesos de pensamiento determinan el léxico. Ellos llegan a que finalmente son los procesos de pensamiento determinados por el léxico. Y Claro. entonces, ¿perdón? No, claro, claro. Sí, sí. Y entonces, pero el tema aquí es que estamos hablando ahí de la lengua y del habla. Y Lacan sí sabía de antropología y sí sabía a partir de Lévi-Strauss de lo que es la mirada de lo singular, de lo sincrónico, de las características estructurales. Y entonces para Lacan, digamos, hay como tres posicionamientos posibles en una lógica simbólica en donde por ahí aparecía el significante nombre del Padre es la diferencia en su forma más pura y entonces por lo tanto es la matriz de las operaciones simbólicas de los significantes. Cada significante replicará ese significante en nombre del Padre que es la diferencia. Esa diferencia será replicada, sí, no, bueno, malo, arriba, abajo, crudo, cocido, esa diferencia va a ser replicada. Lo que propondría Lacan es entonces que las matrices de las operaciones simbólicas hay tres universos posibles de lógicas simbólicas: neurosis, perversión y psicosis. Si estamos en una sociedad, por ejemplo, pensemos, no sé, el Antiguo Testamento, y vamos a ver una serie de psicóticos iluminados, pero que con todo el contexto sociocultural y demás, tenían un lugar para poder estar cómodamente en ese mundo sin ser estigmatizados, sin ser perseguidos, porque los veían como visionarios, porque los veían como una serie de Claro, cosas. Entonces, claro. entonces, digamos, eran psicóticos, sí, pero la manera en que vivían su psicosis, la manera en que podían perseguir, desplegar su psicosis, no los convertía en marginales, ¿no? Entonces, ese es el tema, pero sí pensaría entonces los diferentes planos.
neurosis, psicosis y perversión, y cómo se habitan esas posibilidades lógicas dentro de las matrices, ya no matrices, sino digamos sumergidos en las circunstancias culturales de cada momento, ¿no? Claro, esas circunstancias culturales que aquí justamente hay una reacción interesante, ¿no? Yo me acuerdo, te acuerdas tú también cuando vivíamos un poco en la sierra de Oaxaca con los triquis. El, el curandero era un analista en algún sentido, vamos, y curaba de otra manera, ¿no? Eso no es psicoanálisis, pero a veces se crean condiciones en una racionalidad distinta. Los huicholes comen peyote, en fin, comunican de otra manera. Los medicine man trabajan y hacen y sacan conclusiones a propósito de un dispositivo de cura que pasa por la contextualización de la comunidad. Y justamente Pernepsi es una configuración al estilo de la racionalidad occidental solamente. Uno no puede imaginar, digamos, de una manera paternalista, que las costumbres de, de encuadre del otro no pasan efectivamente por otra simbología, por otra, pues por otro contexto. Claro. José, llegamos a la hora y me gustaría que pudieras cerrar un poco. Alguien dijo algo que yo quisiera retomar. Decía como gracias por compartir. Yo te digo gracias por compartir y gracias por habernos permitido al Círculo Psicoanalítico Mexicano compartirles a José Tappan. En algún sentido es también un gesto de compartir, de conversar. Si quieres, por favor, pues cerrar un poco esta. Pues solamente agradecerles a todas las personas que asistieron a la plática, al Círculo Psicoanalítico por la invitación pues a este trabajo, ¿no? De poder, de alguna manera, esto, digamos, la convocatoria primera fue, digamos, quien me hizo la invitación fue esta Raquel Aguilar, le agradezco, fue ella la que hizo la convocatoria, oye, Tappan, vente para acá. Entonces le agradezco. A ti, Luis Fernando, pues ahora sí que hay mucho cariño y muchos años caminados por ahí, juntos y todo esto. Y sí, pues esto que yo creo que el psicoanálisis tenemos que sacarlo del púlpito. Creo que es importante preguntar a la gente cuando uno no entienda y no suponer, porque eso, yo siento que eso van a descubrir muchas personas cuando de repente levanten la mano y le pregunten a los psicoanalistas qué quieres decir con eso, y descubrirán que muchos de estos que están considerados eminencias y todo eso son incapaces de dar cuenta de lo que dicen. Entonces eso, que se trata de apropiarse del psicoanálisis y no de estar repitiendo eso que tú decías de defenderlo de esta manera de la doxa, ¿no? De estar ahí siempre repitiendo las cosas y sin entenderlas y la mujer no existe, ¿no? Y dicen, Lacan es que Lacan dice que la mujer no existe. Y uno dice, híjoles, pobre de Lacan, qué ignorancia la suya, ¿no? Entonces eso. Pues muchas Pues muchísimas gracias. gracias, José. Yo Gracias quiero a agradecer. todos. Gracias al Círculo Psicoanalítico. Espero me invite nuevamente y aquí estaré con mucho gusto. Pues hay mucha gente que está muy contenta. Yo estoy muy orgulloso de haber podido participar en esto. Quiero agradecer a todos mis colegas del Círculo Psicoanalítico que permitieron la producción. Han de saber ustedes que esto no está facilitado por técnicos, sino por colegas psicoanalistas del Círculo que también saben manejar estas plataformas. Muchas gracias, Sinaí. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los colegas.